Al realizar este video, no les negaré que de cierto modo recordé con nostalgia mi infancia, pero también reconoceré que su origen resulta algo gracioso, ya que navegando en la página de Lost Media Week en español en busca de un tema interesante, me topé con Tattoo Paragate, la cual es una película anime anunciada en el año 2003 y que tendría como protagonistas al popular dueto ruso de música pop con Lena Katina y Yulia Volkova. Pero este se vendría abajo cuando las integrantes decidieran romper contrato con su manager, Iván Shapovalov, y al igual que sus demás proyectos, se verían envueltos en una serie de polémicas que las llevarían más adelante a su inminente separación. Es por esto que hoy hablaremos de lo que sucedió con tan bello dueto ruso y el cómo lo que las llevaría a la cima sería la causa de su propia caída. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a mi canal. Yo soy Seth y me gustaría invitarte a que te suscribas a mi canal y actives la campana de notificaciones para así estar enterado cuando suba un nuevo video. Si este contenido es de tu agrado, lo apoyes con tu like, el cual es muy importante. Comenzaremos por dar un poco de contexto acerca de la situación de la banda Tattoo, para luego exponer el cómo en ocasiones estas figuras públicas aprovechan el estereotipo que se forma de ellas para lucrar a su favor. Una vez explicado todo esto, acompáñame y ponte cómodo, que ya comenzamos. Luego de esta introducción y por el título del video, notarán que el tema principal del mismo no será el Lost Media, ni la decadencia del grupo musical Tattoo como tal, pero sí me gustaría darles un pequeño resumen, aunque si quieren saber algo en específico de la banda Tattoo, como su discografía, me gustaría recomendarles el video de Atrapados en la Música, o saber los detalles sobre sus problemas internos, les recomiendo el video del buen Matías Parkman. En el 2000, con el fin del siglo XX y con la humanidad avanzando a pasos agigantados en nuevas tecnologías, en la informática y demás, no se despediría de nosotros de manera aburrida y nos dejaría una serie de sucesos bastante memorables, como la presentación del sistema operativo Windows por Microsoft, hasta supuestos rumores sobre el fin del mundo. Y en medio de todo, dos adolescentes rusas revolucionarían al mundo, Lena Katina y Yulia Volkova, con una edad de apenas 16 años aproximadamente. Ojo, quiero aclarar que no pude confirmar en ningún sitio confiable esta información, pero las cuales fueron seleccionadas para formar un grupo musical, lanzando su primer sencillo bajo el nombre de Tattoo, el cual es un acrónimo que significa "esta chica ama a esta chica", y serían reconocidas rápidamente por el tema All the Things She Say, donde en su video oficial se besan a la salida de su colegio, por lo cual se generaría una enorme ola de polémicas que las llevaría al estrellato en los inicios del año 2000, aunque su carrera comenzaría a decaer de manera drástica en el año 2004, después de que su verdadera sexualidad saliera a la luz. Podemos ver las incontables cosas que estaban mal con la situación de la banda desde su concepción. Podríamos también buscar culpable, lo cual es lo más fácil para la mayoría de nosotros como consumidores, pudiendo culpar al encargado de la banda, o más conocido, el cual es Iván Shapovalov, y aún más con la declaración de Lena Katina en el año 2011, la cual decía lo siguiente: "Un día estábamos frente al micrófono e Iván nos miró y dijo, falta algo, se van a besar. Volkova y yo nos morimos de la risa, pero Iván frunció el ceño y dijo, es en serio, a trabajar". O también podríamos culpar a las mismas protagonistas de la banda por prestarse a tremenda estafa solo por la fama y lucrar con un movimiento social con poco apoyo real
y lleno más de este tipo de figuras públicas que buscaban solo mantener una imagen buena o aceptable para generarse ciertos beneficios publicitarios, que con el tiempo se convertirían en monetarios. Aquí inicia mi crítica sobre el tema, algo por lo que todos hemos pasado, y no me dejarán mentir. Seguramente, en muchas situaciones de nuestras vidas, hemos buscado culpables a las situaciones que resultan incómodas o desagradables para nosotros, ya que al hacer esto, evadimos nuestra responsabilidad sobre el tema que nos aqueja, y de esta manera lo solucionamos, cuando realmente lo que hacemos de manera inconsciente es sufrir del síndrome adámico, el cual describiría perfectamente nuestras acciones. Y esto, en el contexto del día de hoy, es cuando damos una importancia que no debemos darle a nadie, frente a la postura que debemos tomar en cuanto a temas específicos. Otro ejemplo sería, como se habló hace algunos años, con ciertos cantantes que supuestamente, y hago énfasis en el supuestamente, ¿verdad?, eran el reflejo de la nueva masculinidad. Todo esto por poner un ejemplo más reciente, pero nada alejado del tema tatú, ya que como podemos ir dándonos cuenta, es nuestra necesidad de dar la responsabilidad a otros de lo que nosotros no nos atrevemos a hacer, y creamos estos estereotipos de las personas que queremos ser, como en su momento lo fue Lena Katina y Yulia Volkova, al encarnar a esas mujeres fuertes que no le temían al que dirán, y se aceptaban tal y como eran realmente. Actualmente, vemos esto en infinidad de ejemplos. Políticos usando movimientos sin pies ni cabeza para ganar partidarios. Los mismos artistas y supuestos influencers que apoyan movimientos que lo único que tienen que ver con la supuesta problemática de la que provienen es el nombre. Vemos nuevas producciones audiovisuales enfocadas en propagar ideales absurdos que son todo lo contrario de la libertad que tanto proclaman buscar. Por desgracia, las personas que se aprovechan de esto nunca desaparecerán, pero lo que sí podemos hacer nosotros es mantener siempre nuestra determinación y criterio propio, para así generar un cambio real, no solo en el tema del caso tatú, sino en general. De esta manera, podremos evitar el consumir contenido de este tipo de artistas, o mejor dicho, no darles la importancia que no merecen en cuanto a nuestra persona, y de esta manera, darnos cuenta que el cambio más grande que podemos hacer para una problemática social está en nosotros mismos y no en cambiar a los demás. Como bien dijo Miyamoto Musashi en su libro Los 5 Anillos, acepta todo exactamente de la manera que es. O como a mí me gusta más decirlo, no ir en contra de la naturaleza. Aceptar que cada persona es un mundo, y podría sonar un poco contradictorio con lo mencionado anteriormente en este video, pero dejaré que lo descubran solos y entiendan el por qué es importante prestar más atención a los cambios verdaderos que podemos hacer y no solo en los que podemos criticar. Gracias por llegar al final del video. Si el contenido ha sido de tu agrado, te invito a que lo apoyes con tu like, el cual es muy importante. Y también a que me des tu opinión acerca de este tipo de casos con artistas o me dejes sugerencias para futuros videos con temas interesantes a tratar. No olvides que puedes seguirme en Instagram, que es donde estoy más activo. Además que así apoyas mi proyecto fotográfico. Sin más que decir por el momento, recuerda, yo soy Seth. Nos vemos en un próximo video. Adiós.